nosotros tenemos la democracia, que es el modelo de buena parte de los países occidentales, donde la gente tiene participación política, pero hay muchos países que no tienen eso. Por ejemplo, Arabia Saudí, ah, Qatar, los países de Medio Oriente, algunos países en Asia. Y bueno, no tiene lo que es la democracia occidental, liberal, tiene otros modelos y hay dictaduras que gobiernan por todo el mundo. Para la gente, para la vida común, a nivel social, económico, ¿cuál es mejor? ¿La democracia o dictadura? ¿Es mejor vivir en democracia o dictadura? De forma general, me parece que es mejor vivir en una democracia, pero acá plantea la paradoja de Singapur, uno de los países más desarrollados del mundo, pero parece que es una dictadura, ¿no? Entonces vamos a reaccionar, vamos a ver qué dice acá sobre eso y vamos a intentar entender todo, ¿no? Hola a todos. Hoy os traigo una pregunta estúpida. ¿Dictadura o democracia? ¿Dónde preferiríais vivir? Solo el 8% de la población del mundo vive en lo que podríamos considerar una democracia plena, según la unidad de inteligencia de la revista. Mirar acá. Algunos países, entonces, los más negros, tenemos más democracia, que serían los países escandinavos. Azul tendría un poco de democracia. Acá, Canadá, Estados Unidos, acá Australia, algunos países de Europa, bueno, de democracia un poco más fuerte, si está en un azul más fuerte, o una democracia no tan fuerte, pero con deficiencias, pero democracia. Mira, Brasil todavía estaría aquí como democracia. Argentina, Chile, pero democracias con deficiencias. Y después regímenes híbridos. ¿Por qué puso México como regímenes híbridos? Mira, no lo consideró a México una democracia plena. Qué cosa, ¿no? Acá creo que Perú también lo puso así, Bolivia también como régimen híbrido, y varios acá países de Latinoamérica. Bueno, Venezuela no está como democracia, eh, Colombia sí, Uruguay también. Mira, vamos a ver. Británica The Economist. No solo eso, las democracias o lo que consideramos democracias se están debilitando en todo el mundo y los autoritarismos están emergiendo no solo en lugares como Corea del Norte, como Birmania o Venezuela, también en lo que consideramos democracias tradicionales, las de toda la vida. A veces da la sensación de que estamos volviendo a la época de los reyes absolutos, adoración a líderes y gurús con mucho carisma y mano de hierro. Y lo que parece más extraño, cada vez gusta más ese sistema a un mayor número de gente. Una reciente encuesta desvelaba que el 42% de los menores de 36 años en el mundo prefieren una dictadura, un régimen militar, que una democracia. Mira ese dato. Como Sí. corresponsal, cubrí cerca de Una 25... gran cantidad de gente prefiere una dictadura o una democracia. Bueno, si eso es hecho en todo el mundo y la mayoría de los países no son democracia, parece cierto, pero me parece que hay un crecimiento de eso, de la gente que quiere otro régimen, de que una democracia acá mismo en Brasil, voy a tomar como ejemplo Brasil, que hubo intento de golpe de Estado al final del gobierno de Bolsonaro y ahora se está prendiendo, prendieron un general ahora, dos generales en verdad, prendieron Brasil y hay gente que pedía realmente una dictadura militar en Brasil, entonces hay gente que parece que es mejor, hay gente que extraña cuando hubo la dictadura de los años 80 en Brasil y bueno, parece que hay gente que prefiere una dictadura y no una democracia. Dictaduras de todo pelaje, comunistas, capitalistas, algunas militares, otras basadas en el nuevo orden, esa idea que suelen transmitir los dictadores, haciendo creer que con ellos comienza algo nuevo. También he vivido en democracias, en 3 continentes diferentes, en Europa, en Asia y en las Américas. Así que vamos a intentar resolver esa duda. ¿Democracia
o dictadura? ¿En dónde puede una sociedad prosperar más? ¿Qué perdemos cuando la democracia se deteriora? ¿Y qué pasaría si los países donde vivimos cruzaran esa frontera que lleva al autoritarismo? Pero vayamos por partes, porque no todas las dictaduras son iguales. Tenemos lo que podríamos considerar las dictaduras duras, extremas. Podría ser Corea del Norte, un país que visité en 2 ocasiones, o Birmania, donde estuve en cerca de 10 ocasiones. Y en ambos casos, Birmania, que hasta hace poco era una democracia, ¿no? Pero los militares tomaron el poder. Tiene el video hasta que la chica está haciendo yoga y vienen los carros militares por atrás de pasa. Ella estaba haciendo un en vivo y, y eso quedó bien claro que estaba empezando un golpe de Estado. En Birmania empezó la dictadura. uno se encuentra lo que describe George Orwell en su novela 1984, un control absoluto de la población. En el caso de Corea del Norte, el gobierno te dice con quién te puedes casar, dónde vas a vivir, con quién vas a trabajar y en qué puesto. El líder es un Qué dura esa democracia, esa dictadura, ¿no? semidios, todo lo puede, nunca falla. De hecho, cuando estuve en Corea del Norte me traje algunos libros de Kim Jong-il, entonces el dictador del régimen comunista. En este explicaba por qué el triunfo de la causa socialista había convertido a su país en el más feliz del mundo. La realidad, por supuesto, Más feliz. ¿Cómo va a haber eso en un país donde no es libre la investigación? era bien diferente. Corea del Norte no es un país, es una inmensa prisión para 22 millones de personas, donde todo se hace en favor del gran líder, del querido líder, de un régimen que en realidad es una monarquía. Solo los Kim han gobernado ese país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En dictaduras como la norcoreana, sabes que puedes ir a la cárcel no ya por criticar al régimen, sino por no alabar al líder con suficiente entusiasmo. Recuerdo que cuando me hospedé en Pyongyang, en la capital norcoreana, todo el rato estuve siendo vigilado por 2 guías. Incluso cuando dormía por la noche, en las habitaciones contiguas a la mía había 2 espías, y cada vez que abría la puerta, intentando zafarme de ellos, uno se asomaba para decirme: ¿necesita algo, señor Jiménez? Y aún así yo era un privilegiado. Hay un YouTube brasileño que hace videos de turismo, viaja por los países. Y él logró ir a visitar a Corea del Norte, porque no es impedido que nosotros vayamos allá a visitarla, y fue. Pero no podría salir del hotel sin el guía. Para todos lados donde iba, tenía que ir con el guía, no podía andar solo por allá. Después de unos días pude volver a un lugar respirable. Sin embargo, los ciudadanos norcoreanos viven bajo el yugo de la dictadura constantemente. La represión es absoluta, hasta el punto de que existe lo que llaman el castigo colectivo. Si, por ejemplo, en un edificio hay una persona que, por lo que sea, es acusado de ser un disidente o de ir en contra del gobierno, entonces van a la cárcel no solo la persona acusada, sino 3 generaciones de su familia y en algunos casos sus vecinos, por no haber vigilado con suficiente celo lo que estaba ocurriendo en ese edificio. Yo creo que ¡Guau, qué duro eso! Toda la familia va a ir presa, va encarcelada por causa de uno nomás. todos estaremos de acuerdo en que ese tipo de dictadura, como la norcoreana o la birmana, son un auténtico desastre. Han empobrecido a su gente, han reprimido sin ningún tipo de escrúpulo y son especialmente injustas y crueles. Pero luego tenemos lo que quizá podríamos calificar como las dictaduras intermedias, donde cada 4 años se celebran elecciones. En realidad, solo puede ganar un partido y un líder, pero aún así Eso sería lo que llaman de autocracias, ¿no? sí, el teatro se organiza, todo el mundo va a votar y disimulando un poco más los resultados o menos, pues sabemos cuál va a ser al final el desenlace. Son regímenes autoritarios donde se da cierta libertad individual, sobre todo en los aspectos sociales, a los ciudadanos. Donde no hay absolutamente ningún resquicio para la libertad es en la actividad política. Es el caso de China, donde existe un pacto no escrito entre los ciudadanos y el gobierno. Es decir, mientras el gobierno permite que la gente se enriquezca y que tenga ciertas libertades sociales, a cambio exige que sus ciudadanos no
se inmiscuyan en asuntos políticos y que, por supuesto, no cuestionen nunca su monopolio del poder. Acá en China, para ser un político tiene que hacer parte del Partido Comunista Chino y las elecciones que hay en China es para elegir quién va a ser parte del partido. Después dentro del partido van eligiendo los otros cargos de gobernador y hasta llegar al Politburo donde va a tener el gobernante del país y de allá van a elegir quién va a ser presidente y todo eso. Entonces no son bien elecciones que va todo el mundo a elegir a uno, ¿no? Hablar de China es donde empezamos a cuestionarnos, ¿es mejor una dictadura o una democracia? La razón es que China ha evolucionado muchísimo, se ha convertido en una gran potencia. Cientos de millones de personas han abandonado la pobreza y no es descabellado decir que nunca jamás en la historia de la humanidad un país se había desarrollado con tanta rapidez en tan poco tiempo. Los que se oponen al gobierno van a la cárcel y existe un control orwelliano de la sociedad, sobre todo a través de un ejército de decenas de miles de espías que vigilan todo lo que sus ciudadanos hacen, no solo físicamente en la calle o en sus casas, sino sobre todo a través de huellas digitales. En tercer lugar, tenemos lo que Mira. podríamos llamar las dictaduras blandas, amables. Los líderes de estos países normalmente sonríen mucho, tienen una buena imagen, son recibidos en los foros internacionales como si fueran simplemente líderes democráticos. Nadie los cuestiona. Ganan siempre las elecciones, controlan la justicia y, por supuesto, la prensa. Si uno va a esos países, sobre todo si lo hace como turista o eres extranjero, no apreciarás que es una dictadura. La gente parece vivir con absoluta libertad y parece que viven en una democracia. Uno de los ejemplos más significativos de este tipo de regímenes autoritarios es Singapur. Para muchos, Singapur es la dictadura perfecta. Han afinado tanto los resortes de control del poder, lo hacen de manera tan sutil que muchos consideran un gran éxito y la prueba de que una dictadura puede ser mejor que una democracia. Estamos hablando de un país con una renta per cápita de más de $80.000 al año. No solo eso, es que Singapur en los años 60 tenía el desarrollo de los países del África subsahariana y hoy es no solo una de las sociedades tecnológicamente más avanzadas, sino que cuando uno va allí cree ver el futuro. Por eso Singapur es el claro ejemplo que utilizan quienes defienden que un régimen autoritario es mejor que esas democracias averiadas donde todo se hace mucho más lento, más burocrático, donde los partidos están todo el día peleándose y muchas veces no resuelven los problemas de la gente. Eso es lo que mucha gente dice también de China, porque, por ejemplo, si hay un partido que manda en todo, o un gobierno dictatorial que manda en todo, por tener un plan para el país que va a durar mucho más años de que políticos que cambian a cada 4, cada 5 años y cambia todo el plan político, el plan económico, el plan de crecimiento para el país, y por eso traería problemas, no desarrollar y no seguir con que fue hecho de bueno por el político anterior. Por eso algunos defienden las dictaduras, pero eso no me convence. Eso puede generar otros problemas que no me convence eso. Te dicen, mirar a Singapur, cómo progresan, qué modernizaciones, qué avance de su sociedad y de su gobierno. Singapur presenta un problema para los que defendemos la democracia. Son los mejores en el informe PISA. Su sistema educativo ha demostrado ser un éxito. Apenas tienen crimen. Todavía recuerdo de estar en Singapur y ver en portada de los periódicos el hecho de que una pareja habían sido atracados en un cajero automático. Les parecía absolutamente noticioso y sorprendente que algo así pudiera ocurrir. Es una ciudad, estado limpia, donde todo el mundo cumple con las normas y donde la policía se suele aburrir bastante. Lee Kuan Yew, el primer ministro que fundó el Estado moderno de Singapur, soñó con hacer un país ordenado, donde todo el mundo se dedicara a trabajar y no se metiera en política. Es lo que llamaba una sociedad disciplinada. Impuso normas como la prohibición de mascar chicle y llegó a condenar a varios latigazos a un estadounidense que osó manchar las paredes de su ciudad-estado perfecta con unos grafitis. La idea es
Si no te metes en problemas, tu vida va a ser perfecta. Te vamos a dar oportunidades de enriquecerte, no vas a tener que preocuparte del crimen y además vamos a crear una sociedad lo más igualitaria posible. Algunos de los habitantes de Singapur me contaron que el gran error de los extranjeros es ver su isla como un país, cuando en realidad es una gran corporación, un parque temático donde pasarlo bien y hacer dinero sin que nadie te moleste. Su política migratoria es sencilla. Aceptamos solo a aquellos que tienen talento y pueden aportar lo que nosotros necesitamos. Los demás no pueden entrar. Y así han ido recogiendo el talento de los mejores ingenieros, financieros, arquitectos para ayudar a construir su sociedad. Cuando ya no los necesitan, los mandan de regreso a casa. Al igual que en China, hay un pacto tácito no escrito por el cual sus ciudadanos no se meten en política y no pueden cuestionar la legitimidad del único partido que gobierna. El país es una multinacional y se rige por las reglas de cualquier gran empresa. Su primer ministro cobra más de $1 millón de sueldo anual y los ministros tienen también salarios equivalentes. Tratan siempre de escoger a los mejores para cada uno de sus puestos. La pregunta Entonces es una dictadura, pero no personalista, que queda pasando de familia para familia, como en Corea del Norte. ¿Es el caso de Singapur exportable? ¿Es realmente el hecho de que sea un régimen autoritario lo que hace que haya tenido el éxito que uno puede ver cuando visita la isla? Uno Pero Singapur no es ayudada por Estados Unidos o algo así. de los grandes problemas de Singapur es que han surgido decenas de imitadores que quieren emular su éxito económico y no lo consiguen. Lo único que hacen al final es quedarse con la peor parte, es decir, la del autoritarismo, la de la represión, la de la falta de libertad de prensa o justicia independiente. La pregunta, pues, no es si las dictaduras duras son mejores que las democracias. Yo creo que todos podemos concluir que el caso de Corea del Norte o Birmania demuestran que esas dictaduras son un desastre. Entre las dictaduras que han tenido éxito no podemos añadir a las árabes. Muchas de ellas simplemente han llegado a donde están gracias al petróleo y, por supuesto, a la hipocresía occidental que les pone la alfombra roja simplemente por intereses económicos. En cambio, sí tenemos muchos ejemplos de países donde ni siquiera con el petróleo, ni siquiera con la riqueza natural, han podido salir adelante porque sus regímenes autoritarios han sido un desastre. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde cuanto más autoritario se ha hecho el régimen, mayor ha sido la pobreza y el desastre de un país que en realidad tendría que estar en una situación muy diferente a la que se encuentra estos días. Qué lástima, ¿no? Siendo Venezuela el país que más tiene petróleo en el mundo y uno de los que tiene mayores problemas en La Sudamérica. duda es qué ocurre cuando nos encontramos con dictaduras que sí han tenido éxito y se han desarrollado rápidamente en los últimos años. Y ahí es donde el caso de Singapur me parece que es simplemente una excepción. Así pues, ¿es Singapur el gran ejemplo de que todos deberíamos ir a regímenes autoritarios para lograr el progreso? ¿Son pues las dictaduras mejores que las democracias? Yo todavía estoy convencido de que no. No hay ninguna razón para pensar que China no pudiera haber logrado todo lo que ha conseguido en las últimas décadas también siendo una democracia. Y de la misma forma, Singapur podría haber tenido éxito sin necesidad de aplicar el sistema que rige en la isla. El caso de los autoritarismos que mejoran la vida de sus ciudadanos es muy débil. De las 20 mayores economías del mundo, solo 4 son dictaduras. Está China, está Arabia Saudí, está Turquía y está Rusia. Una vez resuelta la Guerra Fría, nos encontramos de nuevo con un gran desafío, un choque entre dos maneras de entender lo que debe ser el orden mundial. Por un lado, esas dictaduras, China, Irán, Corea del Norte, Rusia, y por otro lado, unas democracias como la de Estados Unidos o los países europeos, defectuosas, que tienen muchos problemas, corrupción, donde el dinero muchas veces decide elecciones, donde por supuesto tenemos problemas por resolver y grandes desigualdades que están creando mucha tensión y que en el futuro pueden hacer que esas democracias sufran grandes crisis. Y sin embargo, nadie puede dudar de que el modelo de democracia liberal sigue siendo claramente superior.
al de las dictaduras. En todos los indicadores, ya sea sanidad, educación, esperanza de vida, siempre son las democracias liberales las que están por encima de cualquier régimen autoritario. Quizá es cierto que la libertad individual no te da de comer, ni tampoco un mejor trabajo, ni una vivienda a un precio aceptable. Pero muchos de los problemas que hay en los países autoritarios son más graves de los que tenemos en las democracias liberales. Donde hay represión, hay poca creatividad, hay poca innovación. Todavía las grandes empresas del mundo vienen de Europa y de Estados Unidos, con todos sus defectos. Quizá mi opinión esté influenciada porque soy periodista y escritor, y por supuesto mis libros jamás se podrían publicar, por ejemplo, en un país como Rusia. Tampoco Vladimir Putin me permitiría ejercer el periodismo como a mí me gusta, con independencia, sin tener miedo de que vengan y me lleven simplemente por contar la verdad. En el último vídeo de este canal hablamos de la censura, de los vetos y de los problemas que hay en el periodismo español. Y es cierto, hay muchos problemas, pero hay una gran diferencia con una dictadura. Si yo hubiera difundido ese vídeo en Rusia, probablemente me habría resbalado y caído de un balcón, o me habrían envenenado con polonio, o habría Es acabado bien posible, ¿no? Desde que empezó la guerra, el tanto de gente que murió en Rusia misteriosamente. en un gulag en Siberia. Porque como dijo el poeta Reinaldo Arenas, que sufrió la dictadura en sus carnes en Cuba, al final hay una diferencia que está por encima de todas las demás. Es verdad que un gobierno, tanto democrático como dictatorial, pueden pisotearte, pero al menos en una democracia puedes quejarte y cada 4 años darle una patada en el culo a los líderes que no te gustan. Bueno, que me gustó ese video, una reflexión importante y creo que es mejor una democracia con todos los defectos que tiene, con los problemas que tiene, todavía más acá en Latinoamérica. Pero sigo creyendo que es mejor una democracia donde podemos cambiar los gobernantes, porque por ejemplo, como dijo allá en Singapur, está yendo bien, bueno, pero si no estuviese yendo bien al país, ¿cómo lo van a sacar? Tienen que usar la violencia y va a morir un montón de gente. Acá por lo menos podemos sacar a partir de los votos, de destitución de los políticos y así por delante. Hay problemas. Creo que tendremos que mejorar muchas cosas, pero me parece mejor las democracias de que las dictaduras. Pero veo que hay un crecimiento de la gente que quiere una dictadura. Entonces, la pregunta que hago a ustedes es, estamos empezando una época, una era en que va a haber más dictaduras en Occidente, en América, en Latinoamérica, o no. Eso ya va a pasar. ¿Qué piensan ustedes? Santiago Brazuca desde el sur de Brasil.